Sí, vamos a iniciar la fase creativa de la metodología proyectual. Entonces, vamos a ver precisamente el primer paso de esa fase. Y lo segundo que vamos a hacer es que vamos a completar también un proceso que hace parte, digamos, dentro del curso y del proceso de acreditación ABET que les venimos diciendo pues desde el principio del semestre, que tiene que ver con el proceso de autoevaluación y la evaluación por pares. Entonces, ¿en qué consiste el proceso? Miren, hasta ahora se han sacado estas dos notas que son correspondientes a la entrega que tuvimos la semana pasada. Ahorita les digo comentarios generales de la entrega como tal. Entonces, mire, esta columna, que es la parte individual que calificaba la rúbrica de las entregas o con respecto a las entregas que se realizaron la semana pasada. Y está esta parte que es la que tiene los puntos grupales sobre la entrega que se realizó la semana pasada. Específicamente hablando, ya les voy a mostrar la rúbrica, me refiero a estos puntos como tal. ¿Sí? Los que dice individual, definición del problema o los elementos clave pues en la problemática que permiten llegar a la definición del problema. Esto, digamos que cada uno de los equipos debía mostrar como cuál era el aporte de cada uno de sus integrantes precisamente a esa investigación. De manera colectiva se llegaba al árbol de problema y las conclusiones obviamente del árbol de problema. De manera individual, demostrar el tema de los procesos de indagación que se hicieron. Sí, me refiero a los diferentes tipos de procesos o métodos de indagación que ejecutaron cada uno de los integrantes. De manera individual, pues desarrollar la conclusión de cada uno de esos métodos que cada uno de ustedes apropió o utilizó para aportar, digamos, a la metodología que están aplicando al problema. De manera colectiva, desarrollar el perfil de usuario, que esto ya sabemos que sale del mapa de empatía. De manera individual, un listado de necesidades y clasificar esas necesidades. De manera individual, un listado de atributos y clasificar esos atributos. Y finalmente, de manera colectiva, la aplicación de la metodología del árbol de objetivos y la conclusión de ese árbol de objetivos. Entonces, esos eran los puntos de la entrega, de la primera entrega, que van a estar ubicados acá y van a estar siendo evaluados en estas dos columnas, ¿sí? Aquí, digamos, la parte de los aspectos individuales que aportaron a la entrega cada uno de los integrantes por grupo, y aquí los aspectos grupales o colaborativos que aplicaron como grupo a la problemática que están analizando. Entonces hay una tercera columna para dejar listo, digamos, este primer corte que equivale a un 22% del semestre, y es la evaluación por pares y la autoevaluación. Entonces, ¿cómo vamos a realizar ese proceso? Entonces ya les voy a explicar. Ese proceso se realiza de la siguiente manera. Al correo electrónico les acabo de llegar un enlace para poder acceder a este formulario. ¿Listo? Entonces, mire aquí lo que dice: este formulario servirá para evaluar las actividades del trabajo colaborativo relacionado con la primera entrega del proyecto del curso de diseño conceptual. Primero, selecciona a qué compañero evalúas y después, para cada aspecto, elige la descripción que más coincida con su desempeño. Debes llenar el formulario una vez por cada compañero evaluado. Al finalizar el proceso de evaluación por pares, debes autoevaluarte
con este mismo formulario. Profe, buenos días, qué pena, acabé de entrar. Estamos haciendo como un tipo de coevaluación ante el trabajo que hicimos todos juntos, ¿cierto? Sí, señor, autoevaluación y evaluación a los pares, es decir, a los compañeros de grupo. Eso es lo que estoy explicando, cómo se está generando cómo se va a generar esa autoevaluación. Entonces les decía que al correo electrónico les acabo de enviar un enlace, o se acaba de enviar un enlace que tiene la conexión a este formulario. Entonces básicamente lo que usted hace es, por ejemplo, usted va a evaluar a 4 de sus compañeros y se va a autoevaluar usted. Entonces tiene que llenar este formulario por cada uno de los integrantes del grupo. Supongamos que mi compañero, digamos yo estoy con Santiago Gutiérrez, ¿sí? En mi grupo. Entonces yo voy a llenar un formulario evaluando el trabajo, el desempeño de Santiago Gutiérrez dentro de mi grupo, en términos de cuánto colaboró, bueno, de los diferentes puntos que están aquí, que ya se los voy a mostrar. Por ejemplo, yo voy a llenar el formulario por Santiago Gutiérrez, entonces le doy clic ahí, listo, voy a evaluar ahí a Santiago. Participación activa de los integrantes del equipo de trabajo, es decir, ¿cuál fue la participación de Santiago Gutiérrez? Entonces, fue sobresaliente porque participó proactivamente en la planificación y organización de todas las actividades de trabajo, evidenciando alto grado de compromiso y responsabilidad con el equipo. Entonces, digamos que Santiago, pues, de pronto no estuvo tan metido con el equipo, es decir, asistió a las reuniones, aportó y todo eso, pero de pronto siento yo que le faltó como ser un poco más consciente con la participación y con los aportes que hizo en el grupo. Entonces me voy al segundo punto que hay acá. Bueno, participa en la planificación y organización de las actividades de trabajo requeridas para el logro de los objetivos, demostrando compromiso y responsabilidad con el equipo. Entonces llegó listo, sí. Santiago hizo eso, entonces lo calificó bueno. Entonces aquí ustedes van a leer los conceptos y según aplique la participación desde el punto de vista que ustedes creen que los demás compañeros de grupo y el de ustedes mismos, porque al final se tienen que autoevaluar, entonces ustedes escogen aquí su nombre y se hacen una evaluación donde colocan aquí los conceptos, digamos, que más se adecúen al trabajo que ustedes presentaron y al trabajo que presentaron los compañeros, pues entonces simplemente van completando el formulario. Entonces, en este caso, Santiago, bueno, por ejemplo, en participación activa del grupo, sacó bueno. En comunicación clara y oportuna entre los, entonces, ¿cómo estuvimos en términos de comunicación? Sobresaliente, bueno, aceptable y eficiente. Entonces, miro a ver cuál de los dos acá. Entonces, supongamos que Santiago fue sobresaliente en esa parte. Responsabilidad en el cumplimiento de las tareas asignadas. Entonces, ¿cuál fue su grado de responsabilidad? Ah, bueno, cumplió con todo, más o menos, pues definitivamente como que tocó empujarlo o no cumplió con nada. Entonces, bueno, digamos que aquí. Y finalmente, en esta parte de acá es una respuesta abierta donde pues ustedes van a colocar las virtudes o las falencias por cada uno de los integrantes del equipo. Es decir, Santiago, por ejemplo, fue muy puntual. Entonces, la puntualidad de Santiago es un motivo a resaltar. ¿Sí? Entonces ponen acá. Y en falencias, entonces, eh, de pronto siento que el compañero debe comunicarse o debe dar parte en, en las reuniones que nosotros realizamos sobre el trabajo que está haciendo, ¿sí? Entonces le faltó informar sobre su proceso. Entonces, listo, ahí. Particularmente estos elementos que ustedes identifican acá, por supuesto, están relacionados con lo que calificaron anteriormente. O sea, por ejemplo, aquí porque le calificaron bueno, o aquí porque le calificaron sobresaliente, o aquí porque le calificaron bueno o aceptable o deficiente, lo que sea. Y finalmente ustedes le dan a enviar, ¿sí? Cuando ustedes le dan a enviar,
eso llega a unas respuestas y automáticamente el formulario hace unos cálculos y eso va a permitir generar la nota por cada uno de ustedes. Esa nota que va a ser puesta en esta columnita de aquí. ¿Listo? Y que completa el primer corte. Entonces, yo les voy a dar un espacio de tiempo para que ustedes completen este formulario por cada uno de los integrantes. Eso no debería tomarles más de 10 minutos. Entonces, son las 7:30. A las 7:40 entonces hacemos la intervención de la parte teórica. Entonces, les voy a dar esos 10 minuticos para que ustedes llenen el formulario por cada uno de los integrantes de sus equipos de trabajo. Si de pronto, muchachos, ustedes no llenan ese formulario, pues obviamente se van a quedar sin nota. Entonces, les recomiendo pues que aprovechen estos 10 minuticos para poder llenar el formulario por cada uno de los integrantes de su equipo de trabajo. ¿Listo? Profe, qué pena, una pregunta, Ah, sino que es que voy viajando hacia el aeropuerto. ¿Usted podría ser tan amable de regalarme unos minuticos más? voy a dar entonces 15, porque es que más de 15 minutos no puedo regalarle, hermano, porque si no, no alcanzo a dar la parte teórica. Hágale, profe, de uno. Listo, Gracias. entonces 15 minuticos, es decir, a las 7:45 arranco con la explicación de la parte teórica, o bueno, con los otros puntos de la clase. ¿Listo? Entonces ahí les doy el tiempito, muchachos, para que llenen eso. ¿Me puede enviar otra vez el link de la página? Se los envía al correo electrónico institucional. Por cierto, si tienen alguna pregunta, o sea, llenando el formulario, pues no es nada del otro mundo, ¿no? Son básicamente 4 preguntas que tienen que llenar por cada uno de sus compañeros y finalmente la autoevaluación, es decir, la evaluación propia. Entonces, eh, en caso tal de tener alguna pregunta, pues me levantan la mano ahí y, y me hacen la pregunta. Que creo yo que digamos que el mayor problema estuvo, muchachos, y esto pues no es única y exclusivamente, digamos, de este grupo. Eso, por lo general, digamos, de acuerdo a la experiencia que yo he tenido en varios semestres con los diferentes grupos de diseño conceptual que me han tocado, casi siempre noto que de pronto en el primer corte a los grupos a veces no les va tan bien porque todavía no están acostumbrados como a la parte de compromiso y de inversión de tiempo que requiere el curso. Yo al principio del semestre les comentaba a ustedes que este curso, aunque no es un curso difícil, sí requiere de parte de ustedes que le dediquen tiempo y pues en las entregas se notó sobre todo eso. Se notó de pronto que no le invirtieron tanto tiempo a las actividades del curso y por eso muchos elementos de la entrega quedaron incompletos de manera individual y sobre todo de manera grupal en la parte del árbol de objetivos. Sí, que presentaban, digamos, el árbol de objetivos, pero de pronto no llegan al tema de la ponderación. Entonces, obviamente hay que corregir todos estos detalles antes de continuar el proceso porque pues la metodología se está aplicando precisamente para poder llegar a una solución satisfactoria, digamos, a ese problema que ustedes están analizando. Bueno, ¿qué veo yo en los aspectos de la parte grupal? Pues digamos que se realizó la tarea
como se tenía que hacer desde el punto de vista de llegar a la definición del problema. Todos los grupos llegaron a un punto donde sabían ya en definitiva cuál era el problema que iban a analizar o que estaban analizando. Llegaron a esa parte de la definición del problema, que es conocer en detalle la problemática y definir los límites en los que la investigación se iba a mover. Digamos que hasta aquí esta parte estuvo bien en términos generales, pues no hubo mayores correcciones como tal, sino algunos elementos como por ajustar allí, de pronto especificar un poquito más algunos temas relacionados a la investigación y relacionados al contexto de la problemática, al estado del arte, a los usuarios, bueno, como a los diferentes elementos, pues, o esas dimensiones en las cuales se mueve la situación problema. Pero de manera generalizada, pues ya todos los grupos conocen sus problemáticas como tal. Recuerden que estas problemáticas hay que encontrarles el sentido y la pertinencia con la relación con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, ¿sí? Eso es un requisito que propone la consigna del proyecto formativo integrador. Entonces, pues revisen allí los grupos de qué manera están siendo consecuentes como con ese punto de la pertinencia con los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, también en términos generales, pues me pareció bien la aplicación de los métodos el mapa de empatía. Los perfiles de usuarios que generaron pues estaban bien, salvo algunos detalles pues que en su momento les dije, en la clase pasada les dije. Entonces, de manera generalizada se cumplieron todos los objetivos. Creo yo que los objetivos que quedaron por cumplirse serían los relacionados a la aplicación de la metodología del árbol de objetivos, porque llegaron algunos grupos hasta cierta parte, ¿sí? Hasta la parte, digamos, de la jerarquización y de poder plantear el esquema gráfico del árbol, pero no llegaron hasta el punto eh, de la ponderación, ¿sí? De poder establecer numéricamente o cuantitativamente cuáles son los grados de importancia de esos objetivos con respecto a los del nivel en el que se encuentran y con respecto al objetivo principal. Y pues obviamente esto no dejó que ustedes esperan sacar las conclusiones de ese método, porque pues si no se conocen esos valores, pues tampoco se va a poder entender cuál es la conclusión. Entonces eso por ese lado. Ya en los aspectos individuales, creo que de pronto fallaron allí fue por más metodología de trabajo. Haber revisado la rúbrica de manera consciente para poder saber cuáles eran los aspectos de manera individual, hablando específicamente de los puntos o los criterios que calificaba la rúbrica para poder cumplir con esos puntos. Entonces, digamos, muchos de ustedes realizaron métodos de indagación o procesos de indagación y, por ejemplo, en algunos grupos se vio que realizaron una encuesta, o sea, entre todos hicieron la encuesta y cada uno hizo, o como que cada uno la aplicó a X cantidad de usuarios. Entonces, pues eso no está mal, pero me hubiera gustado que los métodos de indagación, pues, hubieran sido no solamente uno, sino que cada uno hubiera aportado con unos métodos adicionales, que también son importantes, para conocer diferentes perspectivas de todo lo que está el método de indagación o los métodos de indagación están tratando de identificar como datos relevantes para la problemática. Eso pues número uno. Y número dos, creo yo que también en la parte en la que de pronto un poquito fallaron fue al presentar los listados de necesidades y los listados de atributos. Primero porque no todos los presentaron, ¿sí? Algunos de pronto solamente presentaban las necesidades o algunos solamente presentaban los atributos o algunos presentaban necesidades y atributos pero de pronto no los clasificaron en las familias. Entonces recuerden que era no solamente presentar el listado de necesidades y de atributos, sino también clasificarlos en las respectivas familias para poder que todo el tema estuviera completo. Entonces, a muchos de ustedes les faltó complementar esa parte y por eso varios puntos de la rúbrica pues se fueron en cero, porque si no presentaron listado de necesidades,
pues la rúbrica era muy clara en ese sentido, decía, bueno, no cumplió con el requisito. Entonces, pues tocaba ponerlos dentro de ese punto allí. Entonces, digamos que básicamente fue eso y considero que como primer, digamos, ejercicio, pues aunque de pronto no les haya ido bien a todos, tengan en cuenta que hasta el día de hoy lo que se ha evaluado es un 22% del semestre. Si nosotros lo ponemos, digamos, en términos de las otras materias que ustedes ven en su semestre, pues prácticamente no se ha evaluado nada, porque en sus otras materias ya con el primer parcial, digamos, ustedes tienen una evaluación, puede ser del 30% del semestre. ¿Sí? Estamos hablando de casi una tercera parte del semestre. Aquí todavía pues queda mucho camino por recorrer y pues la idea es que vayan mejorando, que vayan teniendo en cuenta obviamente que esos errores de inversión de tiempo de los que les hablaba ahorita no se pueden volver a cometer porque si no pues vamos a seguir sacando malas notas, entonces más bien más atención a la clase, revisar los diferentes recursos que yo les dejo a través de la página, los videos, si no entienden algo me escriben, se ponen de acuerdo como grupo y cuadramos de pronto una reunión extra clase o alguna cosa así, que yo les pueda ir dando una guía sobre lo que ustedes están haciendo para que vayan más a la fija y para que puedan levantar esa nota. Y el grado de responsabilidad con sus compañeros de grupo también, porque pues muchachos, es entendible que para las reuniones, para la comunicación, para la responsabilidad, pues también se cometan ciertos errores que creo que también fueron clave en que algunos grupos de pronto no les haya ido tan bien como grupo. Me refiero a que si les faltó alcanzar algunos de los objetivos que buscaba esta entrega, pues la idea es que pues los hubieran podido lograr si le hubieran metido más, un mejor desempeño, digamos, a la entrega. Entonces, desempeño en términos de reuniones, de informarse sobre los puntos que cada uno de ustedes estaba trabajando, sobre el compromiso que cada uno tiene con respecto a las responsabilidades que asumieron por parte del proyecto, ¿sí? Yo investigo tal cosa, o yo hago tales encuestas, o yo genero tal listado de necesidades, o de atributos, o lo que sea, y todos esos son aportes que cada uno de ustedes debía hacer al grupo, y de pronto algunos no cumplieron, y eso hizo que en términos individuales pues les fuera mal, pero en términos grupales también de alguna manera afectaron al grupo. Entonces, pilas allí, como les digo, la invitación es a que se pongan las pilas, a que esto les sirva como el primer llamada de atención para que en las próximas entregas pues les vaya mucho mejor porque ya conocen cuáles fueron los errores cometidos y pues obviamente no volver a cometerlos. Listo, espero entonces en el transcurso de esta semana, pues ya con esa última autoevaluación y esa evaluación por pares, pues ya generar las notas finales del primer corte. Igual las notas de las entregas de manera individual y de manera grupal ya están ahí subidas para que ustedes, si las quieren revisar, pues ya saben cuál es el proceso. Se meten a la página web, miran ahí las calificaciones, el listado, y buscan las calificaciones del miércoles y ahí están las notas individuales. Y si quieren saber la evaluación individual y grupal, pues ahí está también en las rúbricas. Entonces recuerden que en el pie de página de la web está el acceso a las rúbricas y se meten a la primera rúbrica evaluada, buscan el nombre de su grupo, el grupo 1, 2, 3, 4, 5 y acceden a eso y y ahí pueden ver la evaluación y los comentarios de cada punto. Como les digo, son comentarios pues que no buscan la especificidad porque es que es muy difícil, digamos, ya sentarme con cada uno y decirle, mira, te faltó esto, esto, esto. Sin embargo, si alguno tiene dudas sobre su proceso de evaluación, pues es cuestión de que me pregunte. Rubén me pregunta por acá que si ya está subida a UAO virtual. No, todavía no porque falta la nota de la autoevaluación. Entonces todavía no he podido subir las notas porque precisamente faltaba este requisito de la evaluación por pares y la autoevaluación que suma un 4% a lo que se está evaluado, que
que es un 18%. O sea, hasta la fecha se ha evaluado un 18%, que corresponde a la entrega de la semana pasada, de donde se sacó un 10% de la parte individual y un 8% de la parte colaborativa. Y falta un 4% que es el proceso que acabamos de hacer de la autoevaluación. Entonces, la idea es que con esta autoevaluación se completa ya ese 22% del primer corte y ya quedaría, espero completar hoy esa columna para ya sacar la nota de ustedes, lo que quiere decir que en horas de la tarde yo creo que ya podrían revisar su nota final del corte, que sería la nota que ya voy a subir a la página, perdón, a Wow Virtual. ¿Listo? Pero pueden revisar las notas, digamos que sacaron, digamos el Profe, mes qué de pena. 12, lo pueden revisar a través de la página del curso. Cuénteme. No, le iba a preguntar en dónde podíamos revisar entonces la nota que habíamos sacado grupalmente e individualmente en la rúbrica. Sí, bueno, venga, yo les doy la ruta para que no se vayan a perder. Ustedes pueden ir a la página y revisar aquí en la parte de abajo, le dicen calificaciones. Y ahí está el grupo de ustedes. Entonces ustedes se acceden acá y ahí pueden ver las columnas que les mostré ahorita, la columna de grupal y la columna de individual, ¿listo? Y si quieren saber de dónde salen esas notas, es decir, cuál fue el proceso de evaluación, entonces ya lo que tienen que hacer es mirar la rúbrica. Entonces se meten aquí donde dice rúbricas, abren el enlace y ahí se meten acá donde dicen rúbricas evaluadas. Esta es la primera rúbrica, aquí van al día de ustedes al miércoles y aquí están las rúbricas evaluadas por grupo. Entonces simplemente revisan aquí y ahí van a encontrar dentro de la estructura de las rúbricas cómo se evaluó con los comentarios de manera individual y de manera grupal cada uno de los puntos de la rúbrica, y esos puntos de la rúbrica fueron las notas que yo pasé a ese listado de notas que encontraron en el enlace de calificaciones, acá. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí les doy la ruta de eso. Listo, entonces dice semana 7, bueno, ya hicimos la retroalimentación de la evaluación individual, igual no está de más que revisen los comentarios, que pongan atención a lo que les acabo de decir sobre el tema de la inversión de tiempo, dedicarle un poquito más de tiempo al curso, dedicarle un poquito más a sus compañeros de grupo para que puedan realizar un buen trabajo y si les fue mal en esta entrega, pues puedan subir obviamente esa nota en las próximas entregas que vienen. Retroalimentación de los resultados objetivos obtenidos en el corte 1, pues les acabo de decir también ya esa parte. Y ahora vamos a ir a la presentación de los temas como tal. ¿Listo? Entonces vamos a ver lo que es el concepto y cuáles son sus tipos de concepto. Y una presentación cortica con una técnica para la definición de ideas de solución al problema. Entonces, bueno, recuerden que quienes no hayan terminado de llenar el ejercicio que hablábamos ahorita, lo pueden terminar de hacer hasta las 10 de la mañana. Hasta las 10 hay plazo para que ustedes puedan terminar ese proceso de autoevaluación, para que también le transmitan de pronto a los compañeros que no han venido. Y permítame un momentico, yo miro algo, a ver si ingresaron, si ingresaron. Bueno, los que ingresaron después de clase, después de que llamé a lista, pues, o que pregunté quiénes habían venido o no. Venga, de una vez hacemos una cosa. ¿Quiénes ingresaron después del proceso de llamada a lista? Profe Sebastián Bermúdez. Listo, Bermúdez. Dylan entró, sí, ahí lo veo conectado. Albeiro Moreno, también. Santiago Parrado. Yo creo que también. Bueno, no veo a Santiago conectado por allí. Juan Andrés Pava. ¿Está o no está? No, no llegó. Daniel Paz. Listo. Y Juan Quintero. Tampoco llegó. Listo. Entonces, muchachos, los que acabaron de ingresar, pues no sé si ingresaron en el momento en que les estaba diciendo que deben completar el proceso de autoevaluación y de la evaluación por pares
que les envía el correo electrónico. Se meten al correo electrónico institucional y ahí encuentran el acceso a una encuesta de Google, pues de un formulario de Google. Acceden y eso lo deben llenar por cada uno de los integrantes de equipo y el de ustedes. Entonces escogen el nombrecito del integrante que van a evaluar, llenan la encuesta, vuelven y se meten otra vez, llenan la encuesta por el otro integrante y así sucesivamente por el número de integrantes que tiene su grupo y finalmente por la de cada uno. ¿Listo? Entonces hasta las 10 de la mañana hay espacio para que terminen ese proceso. Lo pueden hacer aquí durante clase o antecitos de terminar la clase, ustedes se meten y realizan eso. Bueno, entonces ahora sí, vamos a comenzar con este tema. Entonces muchachos, vamos a ir cerrando aquí detalles relacionados a lo que hemos venido hablando de la parte teórica. La metodología proyectual se divide en tres partes. Una parte que es la fase de análisis, que es la que acabamos de terminar con la última entrega que se hizo, que fue la entrega de la semana pasada, donde lo que se busca básicamente es llegar a la definición del problema, conocer quiénes son los usuarios, ¿sí? Usuarios directos, indirectos, clientes, etcétera, donde se busca conocer elementos del contexto para saber cómo afecta el contexto a los usuarios y cómo los usuarios también afectan a ese contexto, obviamente en relación a la temática del problema generalizado. Y finalmente se aplican unas metodologías. Para el caso que nos compete, pues está la metodología del mapa de empatía, que surge de los métodos de indagación y busca establecer cómo conocer al cliente o al usuario como una persona, ¿listo? Para poder generar, digamos, para poder generar empatía con ese cliente y poder entender, digamos, cuáles son sus dificultades, qué piensa, qué ve, qué siente, cuáles son sus fortalezas, qué ve, qué escucha acerca de la situación problema y poder entender el contexto en el cual se está desarrollando la problemática. Pero adicionalmente, pues esto nos va a permitir generar, por ejemplo, el perfil de usuario, poder identificar unas necesidades que se pueden clasificar en 5 grandes familias y poder también identificar unos atributos de diseño, que son las características que debería tener el producto solución extraídas desde la fuente en su contexto. Es decir, son los mismos usuarios los que al final nos van a decir a nosotros qué es lo que necesitan o qué características debería tener ese producto solución en sus declaraciones. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es coger esas declaraciones y convertirlas en parámetros que puedan ser medidos para que puedan ser implementados. Y allí cuando generamos los atributos tenemos las 4 grandes familias que son objetivos, restricciones, funciones e implementaciones. Con los objetivos desarrollo lo que tiene que ver con el árbol de objetivos para poder saber cuál de esos objetivos es el más importante para poner especial cuidado a la hora de generar las alternativas de diseño. Y lo último de esta parte, pues radica finalmente en conocer la conclusión de ese árbol de objetivos, que es saber cuáles características son las que vamos a implementar en la propuesta. Entonces nosotros ya en este momento estamos claros en algo y es, ya sabemos cuál es el problema en detalle, sabemos cuáles son los límites que está abarcando la investigación y conocemos cuáles son los detalles, porque ya recogemos las declaraciones del cliente y las transformamos en atributos, cuáles son los detalles que deben conformar ese producto solución como características tangibles o intangibles del producto. Entonces es un buen punto de partida para empezar la segunda fase, que es la fase creativa. Esa es la fase que vamos a iniciar en el día de hoy. Entonces la fase creativa inicia con un tema muy importante, que este es el primer paso de esa fase creativa, que es la generación del concepto y por la cual este curso debe su nombre, que es el diseño conceptual. Es decir, es diseñar el concepto del producto que va a generar una solución a esa problemática que estamos analizando. ¿Listo? Entonces vamos a hablar acerca del concepto de diseño.
Entonces, bueno, ¿qué es el concepto de diseño? Entonces, según estos autores que se llama, bueno, que se apellidan Rosenberg y Eichels, en 1995, en este libro que se llama Diseño de Productos, Fundamentos y Métodos, ellos definen el diseño conceptual como la fase más importante del proceso creativo. ¿Por qué? Porque esta fase o esta parte del diseño conceptual, este pasito del diseño conceptual, va a influir en las decisiones que se tomen posteriormente, es decir, tanto en la fase creativa como en la fase de ejecución, ¿sí? Entonces, ojo, vamos a ir recapitulando cosas aquí. El diseño conceptual es el paso más importante de la fase creativa. El paso más importante de la fase analítica es la definición del problema, ¿no? Entonces, cuando estamos en la segunda fase, que es la fase creativa, el primer paso es generar un concepto de diseño. Y ese concepto de diseño es importante porque más adelante es el que va a permitir que el proceso siga basándonos precisamente en ese concepto. Entonces, ¿qué es un concepto? Un concepto es una idea, ¿sí?, que contiene un conjunto de atributos que pueden ser tangibles e intangibles. Entonces, cuando hablamos de tangibles, ¿a qué nos referimos? ¿O cómo definen ustedes algo tangible? ¿Se puede tocar? Sí, señor, como dice el compañero. Lo tangible es lo que yo sé, es lo que yo puedo tocar o percibir. Percibir, digamos, con los sentidos, a través de los sentidos. Entonces, cuando hablamos de atributos tangibles de un producto, estamos hablando de todos los atributos que yo puedo percibir con mis sentidos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo puedo percibir de un producto, digamos, los botones de un producto, la apariencia de un producto, los colores, ¿sí?, el tamaño, la forma, las características de funcionamiento, ¿sí?, cómo funciona, los materiales, sí, todo eso son características tangibles, los acabados, si de pronto tiene unas superficies rugosas o unas superficies que generan fricción o unas superficies lisas que dan un acabado brillante, todos esos elementos son elementos tangibles. Y como dice el compañero, pues obviamente son elementos que podemos tocar, ¿sí? Tocar, ver, sentir, de pronto probar, ¿sí?, oler, si de pronto el producto, digamos, es una loción o si el producto es un alimento, entonces lo que podemos probar, ¿sí? Todo lo que incentive los sentidos, esos son los atributos tangibles de un producto. Pero también están los atributos intangibles. ¿Cuáles creen ustedes que son los intangibles? Entendiendo que el intangible, cuando yo pago por un producto, pues lo recibo, sí, también recibo ese atributo intangible, pero es algo que, pues obviamente no puedo tocar, porque si tangible significa que puedo tocar o puedo percibir, pues los intangibles es que no los puedo tocar o no los puedo percibir, sin embargo vienen por el producto. Entonces, ¿quién me da un ejemplo de un atributo intangible que tenga un producto? Rubén dice por acá, un sensor, no, pero el sensor se puede ver, ¿sí? Si yo destapo, por ejemplo, el objeto, yo puedo ver que el sensor está ahí, entonces ese sería un atributo tangible, ¿no? Por ahí Juan Carlos Salamanca dice, servicios. La cuestión va más por ahí, Juan Carlos. Entonces, mire, cuando hablamos de atributos intangibles, son esos atributos que también vienen con el producto, pero que no necesariamente están incentivando mis sentidos. Por ejemplo, cuando hablamos, o como lo que dice Nicolás, por ejemplo, un conocimiento, el conocimiento que me puede generar eso. Digamos que eso es un intangible, pero hay otros elementos que cuando uno compra un producto, ellos vienen con ese producto. Por ejemplo, la garantía. ¿Sí? La garantía es un elemento intangible que es una característica que viene con los productos. Por ejemplo, si usted compra un celular y le dan garantía de un año, quiere decir que por fallas técnicas que vayan a surgir con ese celular,
¿sí? Con fallas del dispositivo, de los componentes que componen ese dispositivo. Si falló alguno, usted lo puede cambiar por otro o se lo pueden reparar gratis. Entonces, por ejemplo, eso es un intangible. ¿Por qué? Porque es un valor agregado que se le está dando al producto y en este caso usted no lo puede tocar. Sin embargo, lo compró o viene con el producto cuando usted pagó por él. Por ejemplo, atributos intangibles, la calidad del producto, la marca del producto, ¿sí? La reputación del vendedor. Por ejemplo, el hecho de que usted compre un celular y ese celular venga con el loguito de Samsung, por ejemplo, entonces también a ese celular se le están atribuyendo unos intangibles que es la percepción que tiene la marca Samsung o la empresa Samsung eh, al celular. ¿Sí? Cuando usted ve la manzanita en un computador, en un teléfono celular, también también puede ver ese tipo de elementos de la marca, ¿sí? Que están asociándose al producto y que son intangibles, porque usted los está adquiriendo, sin embargo, no los está percibiendo como tal. Por ejemplo, los seguros, como dice Juan Diego, ¿sí? Correcto. Un seguro es un servicio que es un intangible, ¿sí? Porque usted está recibiendo un respaldo y está pagando por él, pero de manera, digamos, física no lo está viendo, no lo está tocando, no lo está percibiendo, ¿sí? No lo está sintiendo. Ese es el tema. Entonces, esa es la diferencia entre atributos tangibles e intangibles. ¿Qué debe hacer el concepto? Establecer ambos, establecer atributos tangibles e intangibles, ¿listo? Y esos atributos pues van a ser percibidos por los consumidores y clientes, que pueden ser clientes reales y potenciales, como valor y características capaces de satisfacer las necesidades y los deseos. Mire que aquí encontramos relación con lo que veníamos hablando anteriormente. Nosotros vimos una clase donde estábamos hablando acerca de las necesidades. Y estábamos hablando de las necesidades según este autor que se llama José Jurán. Y él hablaba en las necesidades, sí, el tema de la satisfacción de las necesidades, como que las necesidades son inherentes al ser, si las necesidades existen, toda la vida han existido, y que uno no puede crear las necesidades, sino que ellas, su naturaleza ha sido existir siempre. Que lo que uno puede crear es el objeto que satisface esa necesidad, es decir, el objeto de deseo que satisface esa necesidad. Entonces, esto es muy diciente de esa parte, porque hacia lo que va el concepto es a poder construir esos atributos tangibles e intangibles de una propuesta de producto que satisfaga esas necesidades como un objeto de deseo, es decir, que se convierta en el deseo, un producto que se convierta en el deseo que yo necesito adquirir para poder satisfacer mi problema o mi necesidad o la carencia que tengo pues en algún aspecto. Entonces, en síntesis, un concepto es la comprensión de la dinámica del producto con fin de mostrar las mejores cualidades del mismo. Entonces, el concepto en que se convierte en ese conjunto de características que hacen que el producto resalte, que sea innovador, que tenga un valor agregado y por el cual yo como usuario, como cliente, me voy a interesar en él para comprarlo y poder resolver mi necesidad. ¿Listo? Entonces, hay tres tipos de concepto. Entonces, esto se convierte, digamos, como una metodología proyectual dentro de otra metodología proyectual. Entonces, por ejemplo, dentro de los tres tipos de concepto tenemos el concepto de proyecto, el concepto de diseño y el concepto de producto. Y estas son tres fases que se deben cumplir para poder tener claro el producto en el momento en que se concibe la idea y hasta que se crea la idea, ¿sí? Hasta que se empieza a producir. Por eso ustedes ven que están como en los mismos colores, ¿sí? El concepto de proyecto es como la fase de análisis conceptual, el concepto de diseño es como la fase creativa, es como pasar todos los elementos que se elaboraron acá o se tuvieron en cuenta acá, pasarlos ya a un aspecto creativo, a que tomen una forma. Y finalmente aquí es como producir ese concepto de diseño, ese gráfico o ese dibujo que está claro aquí,
llevarlo a la producción. Lo que hablábamos de la idea tiene un 99% de inspiración y un 1% de transpiración, ¿sí? Eso es como ese paso del concepto de diseño al concepto de producto. Y algo muy importante es que en esta etapa de la generación del concepto se debe hablar o se debe mencionar el valor agregado del producto, es decir, el concepto siempre debe agregar valor a un producto. ¿Qué entienden ustedes por valor agregado? De un producto, obviamente. Pues como algo que tiene de más el producto que te ofrece. No sé. Algo que tiene de más el producto, sí. Supongamos, bueno, la idea va por ahí bien, como dice el compañero, por ahí dice Juan Felipe López, el valor que le da el cliente, a la importancia o lo que trasciende el producto ante el usuario cliente. Sí, puede ser. Daniel Paz dice algo nuevo que no tenga las soluciones ya existentes, exactamente como lo dice Daniel acá. Es decir, algo por lo cual mi producto se va a destacar de los demás. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, soy una empresa que trabaja la electrónica y voy a generar un celular, si voy a sacar un celular, bueno, mi producto, ¿por qué se va a destacar? Por cómo vas, o sea, cuáles son los atributos que van a hacer que mi celular sea diferente de los celulares de la competencia. Pues, por ejemplo, si yo voy a generar un celular, ¿qué cosas va a tener mi producto que se diferencie de los iPhone y que se diferencie de los Samsung y que se diferencie de los Huawei y de los Xiaomi o de las otras marcas que hay? ¿Sí? Porque esos datos relevantes son los que van a permitir que el usuario o el cliente escoja mi producto y que lo tome o lo siga como el objeto que desea tener para resolver su necesidad. Entonces, eso es lo que hace el valor agregado, como dice Daniel acá, algo que no tienen las soluciones existentes y que va a hacer que mi producto sea el objeto de deseo que tienen los clientes o los usuarios. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace el concepto. Entonces, mire, vayamos cerrando aquí definiciones. Cuando hablamos del concepto, estamos hablando del conjunto de atributos tangibles o intangibles que tiene un producto y que además establece el valor agregado de ese producto. ¿Listo? Esa podría ser una buena definición del concepto. Conjunto de atributos tangibles e intangibles que tiene el producto y que además ofrece el valor agregado, ese adicional que va a hacer que mi producto se convierta en el objeto de deseo. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo de estos tres tipos de conceptos para que ustedes entiendan esto. Cuando hablamos de concepto de proyecto, estamos hablando de establecer precisamente esos atributos tangibles e intangibles y de poder decir claramente cuál es el valor agregado, es decir, cuál es el elemento clave que va a tener mi producto que va a hacer que sobresalga por los productos de la competencia o que es, digamos, el grado de innovación que va a tener frente a los productos de la competencia o frente a las líneas de producto que yo ya estoy produciendo. ¿Listo? Cuando hablamos del concepto de diseño es tomar este concepto de proyecto y llevarlo como una idea al papel. Es decir, aquí están todos los ejercicios de bocetación. Y yo empiezo con esta idea o concepto de proyecto, yo empiezo a bocetar mi idea, mi producto, y en el papel defino todos los detalles, todos esos detalles que pensé aquí. Y finalmente en el concepto de producto, entonces lo que hago es llevar a cabo esta idea que está en papel, producirla o llevarla a la realidad. Entonces generar prototipos, generar una maqueta, pensar en que ya esto tiene, digamos, para unirse necesita 2 tornillos, necesita estar construido con materiales resistentes, que tenga tal cosa, que esté programado de tal forma, ¿sí? Entonces, esa es como la idea de los tres conceptos. Les voy a poner un ejemplo. Me imagino que ustedes conocen el Mini Cooper, ¿sí? El Mini Cooper es este carrito.
Bueno, es este carro que ustedes ven acá. Bien, el primer Mini Cooper era este carrito que ustedes ven acá. Sí, fue de los primeros Mini que existieron. Este es el clásico, que era el carrito de Mr. Bean. Ese carrito, mire que pues es un carro que se está produciendo desde hace muchísimos años. De hecho, aquí podemos ver precisamente lo que les voy a explicar. Mire, digamos que este fue el primer carrito del Mini Cooper. La empresa, después de mucho tiempo de estar produciendo este carro, es comprada por el grupo Volkswagen, ¿sí? Es decir, los dueños de BMW y entre otras marcas, pues Skoda y bueno, varias otras marcas que es el grupo Volkswagen. Y ese carrito es relanzado como en el año 2000, 2001 más o menos, a través de un concepto retrofuturista. ¿Qué es el concepto retrofuturista? Es tomar las mismas líneas clásicas, ¿sí? Las mismas líneas que hacen clásico al modelo y ponerlo con una tecnología contemporánea, es decir, con el mismo aspecto o tratando de evocar el aspecto clásico, vamos a generar un carro moderno que tenga las tecnologías vanguardistas, por ejemplo en el motor, en las luces, en los diferentes sistemas, la suspensión, el frenado, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, cuando se hace el relanzamiento, este carrito, el diseño, aún hasta nuestros días, viene teniendo ese mismo concepto de retrofuturista, ¿sí? Porque parte de las mismas líneas. Ustedes lo ven de pronto un poquito parecido, obviamente este se ve más moderno, más grande, es decir, cambiaron ciertos aspectos, pero digamos que este diseño desde el 2001 hasta nuestros días no es que haya cambiado mucho, ¿listo? Y en la compañía, los que desarrollan Mini, pues se preguntaron precisamente eso, bueno, ya llevamos X cantidad de años con estas mismas líneas de diseño y con esto, entonces queremos generar un valor agregado a este producto que ya tenemos, entonces generemos un nuevo concepto. Entonces les voy a mostrar cuál fue el concepto de proyecto que ellos establecieron. Entonces vamos a mirar es el ejemplo de estos tres tipos de conceptos dentro de ese esquema que les estoy hablando, que es ese producto. Entonces, mire, el concepto de proyecto. Vale, cuidado. Este se convierte en el relato o en la narrativa, pues, como en la descripción de lo que va a ser el producto. Entonces, mire, desarrollar bajo el concepto formal de un Mini. Mire que el concepto formal de un Mini es esto, ¿sí? Lo que había hasta la época. O sea, bajo este mismo concepto, el concepto de lo que es este carro, que es un carro pequeño, es un carro que ahora pues tiene unas líneas clásicas, ¿sí? Que está respondiendo obviamente a sus antepasados, que tiene unas tecnologías que estamos aplicando que son vanguardistas y todo eso. Entonces, bajo ese mismo concepto, generar un nuevo campero pensado para aquellos que buscan algo más que un coche urbanita, es decir, bajo ese mismo concepto del carrito que todos conocemos, que es un carrito para andar la calle, ¿sí? Para andar en la ciudad, que es un carrito muy pequeño, que es muy hábil, ¿sí? Que tiene, digamos, en el que uno puede tener la habilidad de meterse por cualquier huequito, de parquearlo en cualquier parte, de buscarle algún espacio por donde quepa todo eso. Entonces ahora lo que queremos hacer es un campero, es decir, que no sea solamente un carrito para andar en la ciudad, sino que ese carrito también tenga la resistencia y tenga las características para andar en un terreno que no sea pues la ciudad. Hay que tener en cuenta aquí los contextos, ¿no? Porque es que una cosa es el campo aquí, o sea, las fincas aquí, y otra cosa son las fincas en Europa, ¿no? Se supone que este carrito es un lanzamiento que se hizo en Europa y que desde Europa lo exportan a diferentes partes del mundo. Entonces, cuando hablamos aquí de que el carrito no sea, o sea, sea más que un coche urbanita, o sea, un coche más que para andar en la ciudad y que pueda ser un crossover multifuncional, que pueda andar en terreno
del campo, pues estamos hablando del contexto europeo donde nació, porque yo no me imagino un carro de estos andando, pues, por ejemplo, en una finca cafetera, donde son unas trochas, pues, donde solamente entran los jeeps estos eh, que están hechos para las gualas, ¿sí? Por ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta eso, el contexto. Entonces, ¿cuál es el valor agregado que le está dando el concepto de proyecto? Que van a tomar un Mini Cooper normal, este que les estoy mostrando acá, y ese Mini Cooper que estamos acostumbrados a ver andar en la ciudad, a hacer un carro netamente para la ciudad, entonces lo que vamos a hacer es que le van a poner tracción en las 4 ruedas para poder que sepa, que pueda, perdón, andar en, a campo traviesa, ¿sí? Es decir, en un terreno que no sea tan cómodo como la ciudad. Y obviamente con eso, pues queremos también añadirle algunos atributos, como por ejemplo que tenga una mejor suspensión, que la distancia al piso sea más grande, que tenga por ejemplo exploradoras, que las puertas abran un poco más, de manera más amplia para poder entrar y salir del carro más fácil, ¿sí? Que me ofrezca más espacio, por ejemplo, para llevar las cosas cuando voy de paseo a una finca o al campo o lo que sea. Entonces mire que ahí está el concepto de proyecto. Parte de un mini, que es lo que ya conocemos, pero le da un valor agregado y es que ese mini se convierta en un carro que puede andar en la ciudad y también en el campo. ¿Por qué? Porque va a tener tracción en las 4 ruedas, va a ser mucho más amplio, va a tener una apariencia, digamos, de un carro más resistente, que tiene exploradoras, que es más alto, las llantas son más grandes, las puertas abren un poquito más para añadir espacio, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces miren que aquí le está dando un valor agregado al producto que ya tiene. Ahora, este es el concepto de proyecto. Mire que el concepto de proyecto es la descripción del producto y su valor agregado, o sea, de los atributos tangibles e intangibles de la propuesta y su valor agregado, lo que lo está haciendo innovador. Entonces, con esta idea, el equipo de diseño pasa al concepto de diseño. Entonces, ellos cogen el concepto de proyecto y empiezan a decir, bueno, ¿cómo sería un Mini Cooper que tenga todas estas características? Y empiezan a bocetarlo. Entonces, mire, empiezan a dibujarlo, le ponen aquí la apariencia que sigue teniendo las mismas líneas del Mini Cooper, de pronto es un poquito más grande, tiene exploradoras, mire que aquí el babero es un poco más alto, ¿sí? Tiene un ángulo de ataque un poco más alto para que sirva a la altura que se le está dando, las llantas son más grandes, la puerta de atrás entonces abre más, aquí noto uno que el espacio, por ejemplo, para poder llevar carga o los diferentes elementos que uno se vaya a llevar de paseo, bueno, todo lo demás. Ese es el concepto de diseño. Entonces, después de que el ejercicio está bocetado y de que ya se definieron todos los elementos que mencionó el concepto de proyecto y que van a ser innovador al producto, entonces ahí viene el 99, perdón, el 1%, el 99% de transpiración. ¿Sí? Aquí está el 1% de inspiración, aquí viene el 99% de transpiración, que es que llevar esta idea a la realidad. Sí, aquí sobre el papel todo funciona, pero cuando vamos a llevar esa idea a la realidad, entonces tenemos que empezar a identificar ciertos aspectos. Entonces, listo, aquí dijimos que la puerta va a abrir 25 grados más. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuál es el mecanismo que va a hacer que la puerta se abra esos 25 grados más? Por ejemplo, si esto va a tener una tracción en las 4 ruedas, bueno, ¿cómo va a ser técnicamente la parte que va a hacer que el motor transfiera las ruedas no solamente a las de adelante, sino también a las de atrás? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo va a ser la caja de cambios que va a soportar la fuerza del motor? ¿Cómo vamos a hacer que sea más alto? ¿Cómo va a ser el sistema de suspensión? Entonces ya aquí se empieza a pensar en las partes o los elementos funcionales que van a permitir que esta propuesta exista. Y entonces aquí ya empiezan los dolores de cabeza porque hay que empezar a resolver esas inquietudes acerca del producto. ¿Listo? Entonces esos son los 3 tipos de concepto. La idea inicial,
donde se establecen los atributos tangibles e intangibles y el grado de innovación que tiene la propuesta. Luego, el ejercicio de bocetación, donde se lleva formalmente la propuesta y se tienen en cuenta los aspectos que se mencionaron acá. Y finalmente, llevar a cabo la idea de dibujo que estaba acá, con tecnologías tridimensionales, con prototipos, con maquetas, ¿sí? Entonces, ustedes ven, por ejemplo, que las empresas realizan los automóviles en una... ¿Sí? Por ejemplo, esto. Mire, aquí hay parte del proceso. Esto hace parte de la fase conceptual del concepto de producto. ¿Por qué? Porque aquí estoy generando un modelo tridimensional de cómo va a lucir la propuesta. Entonces lo desarrollo en arcilla, simplemente para ver, por ejemplo, los aspectos relacionados a la parte formal, a los aspectos formales. Y después de que ellos tienen el carro así armado y lo forran pues con esto, así como dándole la apariencia de la pintura y todo, entonces ingresan con tecnologías que permiten escanear todo el carro y después con ese escaneo del carro ya pueden hacer los modelos 3D que van a permitir generar la producción de ese carro. ¿Listo? Entonces, toda esta parte lo que me va a dar origen es ya al carro final, que es el Mini Cooper que ustedes conocen o que se conoce como el Countryman, este de acá. ¿Sí? Véalo ahí. Ese que estaban generando es este. Entonces, mire la diferencia entre... ¿sí? Miren que aquí, por ejemplo, uno nota que hay algunos cambios. Por ejemplo, las farolitas estas que hay acá, o las exploradoras, mire dónde las pusieron, aquí abajo. Y mire cómo es el más grandecito, mire que lo ponen en un contexto del campo, ¿sí? No de la ciudad, sino de las afueras. Mire la parte de atrás como es, ¿sí? Tal y como lo ven ustedes aquí. Entonces, mire, aquí está concepto de proyecto, concepto de diseño, el boceto, concepto de producto, y esto es lo que al final da origen al producto final. ¿Listo? Que es ese Mini Cooper que viene desde el año 2001 con las mismas líneas clásicas y todo lo demás, solamente que le agregaron tracción en las 4 ruedas, que tiene más espacio y es un carrito, digamos, diseñado no solamente para andar en la ciudad, sino también en el campo. Entonces, ese es el concepto o el ejemplo en este tema. Entonces, en esta etapa del concepto, es decir, para poder uno establecer ese concepto, pues primero hay que preguntarse cuál es la propuesta de valor que va a tener su producto. Como decía el compañero ahorita, ¿qué es lo que va a hacer que nuestro producto se destaque de las líneas de productos que ya tenemos, pero además de los productos de la competencia? ¿Para qué? Pues para que obviamente el cliente escoja mi producto y se convierta en ese producto que es el objeto de deseo de las masas, es decir, el que todo el mundo quiere comprar para poder resolver las necesidades. Entonces, lo que ustedes van a tener que resolver en el producto que están pensando para el proyecto formativo integrador son estas 4 preguntas. ¿Qué valor añadido tiene el producto cuando lo traigan al mercado? ¿Sí? Entonces, piénsenlo desde el proyecto formativo integrador, desde lo que ya saben, y como ustedes ya conocen más o menos qué características, porque ya ustedes generaron unos atributos de diseño, me refiero a las metas y objetivos, restricciones, funciones y medios. Entonces, ¿qué atributos o qué valor añadido va a tener ese producto al traerlo al mercado? ¿Sí? Cuando yo lo cree, ¿qué va a hacer ese producto? ¿Qué va a solucionar? ¿Cómo funciona ese producto para agregar valor o para crear valor en el cliente, para que le pueda solucionar su problema? ¿Cuál es la diferencia de su producto en el mercado con respecto a por eso se hace un análisis tecnológico de qué es lo que hay actualmente en el mercado? ¿Para qué? Para no hacer lo mismo que la competencia, sino ir por encima de la competencia en términos de innovación. Entonces, ¿cuál es la diferencia de mi producto con respecto al mercado? Y cómo el producto, ese producto que yo voy a hacer,
inspirará los deseos del mercado objetivo, es decir, se va a convertir en el producto o en el objeto de deseo que la gente quiera tener. Eso es lo que sucede muchas veces con los celulares. Cuando sale un celular de última generación, a pesar de que yo ya tengo uno, yo siempre tengo el deseo de decir, no, yo quiero ese que acabo de salir porque ese tiene una tecnología mejor en la cámara, o porque ese tiene una pantalla que es plegable, o porque ese tiene reconocimiento facial o reconocimiento de la retina pues en el ojo, o, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas tecnologías, esas características, esos atributos que van a hacer que mi producto se convierta en el objeto de deseo eh, que me va a solucionar la problemática? ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta estas 4 preguntas para poder establecer ese concepto de proyecto, refiriéndome a esto. Esto lo van a hacer en grupo y lo van a trabajar para la próxima semana. Es decir, la próxima semana ya deben haber establecido esto. Entonces, para que lo tengan ahí de tareita, porque la próxima semana vamos a trabajar en esto, ¿sí? Lo vamos a revisar. Bueno, entonces les voy a mostrar algunos ejemplos de conceptos. Miren, en las industrias hay un tema y es que se suelen hacer, por ejemplo, productos conceptuales. El producto conceptual no necesariamente quiere decir que sea un producto que se vaya a producir en masa. No necesariamente. El producto conceptual es el producto que le dice al mundo, ¿sí? Digamos, el medio a través del cual una empresa le está diciendo al mundo, mire, hacia allá nos estamos dirigiendo, hacia allá estamos teniendo en cuenta las tecnologías, los aspectos formales, los materiales, el uso de diferentes cosas. ¿Sí? Este va a ser nuestro grado de innovación, lo que estamos persiguiendo a lo largo de los próximos 10 años o de los próximos 20 o 50 años, y que usted va a ir percibiendo en los productos que sí tenemos, en los que sí tenemos, digamos, que comercializar. Entonces, por supuesto, las industrias todas ingresan en este tema del concepto. Por ejemplo, ustedes ven en los automóviles que se desarrollan automóviles concepto o automóviles conceptuales. Y a veces hay eventos a nivel mundial, como por ejemplo la SEMA, ¿sí? Que la SEMA es un evento que se desarrolla en Las Vegas, en Estados Unidos, donde los mejores exponentes de todas las marcas de automóviles e inclusive de los talleres pues, de mejoras de automóviles y de customización o personalización pues, de automóviles, van y presentan sus novedades, sus conceptos precisamente, de qué es lo que están comercializando, lo que están vendiendo, de hacia dónde se dirigen con el diseño, bueno, con toda esta parte. O sea, empiezan a capturar clientes vendiendo su objeto de deseo, ¿sí? Las ideas que tienen o el factor de innovación que tiene su objeto de deseo. Entonces, por ejemplo, este que ustedes ven acá es un autoconcepto que BMW generó en el año 2001. Entonces, ya aquí vamos a mirar diferentes cosas. Bueno, perdón, un paréntesis allí. La industria automotriz no es la única que hace esto, ¿no? Por ejemplo, cuando Apple lanza sus novedades, también ustedes ven que hay unos eventos donde ellos empiezan a hablar de tecnologías que van a implementar más adelante en sus dispositivos. Esos son elementos conceptuales. Por ejemplo, en el vestuario también sucede eso. Me imagino que han visto alguna vez algunos videos donde hay unas pasarelas de vestuario donde se visten de una forma estrambótica, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Uno, digamos, ve en una pasarela un vestuario así y uno dice, bueno, la pregunta que todos nos hacemos, ¿quién se va a poner esto? ¿Sí? ¿O quién se pone, por ejemplo, esto para salir a la calle? ¿O quién va a salir así, ¿sí? A la calle con esto, con ese vestuario? Entonces, para que entiendan algo, y es que no necesariamente, digamos, en el vestuario quiere decir que esta sea la propuesta que se va a vender como una colección para que la gente se ponga, ¿sí? Esto no lo hacen para que la gente lo utilice en la calle,
Esto es un vestuario conceptual. Y este vestuario conceptual, todos estos accesorios y estos elementos, los diseñadores los hacen porque a esas pasarelas a las que va la gente, ¿sí? Todos estos que ustedes ven aquí sentados, probablemente sean diseñadores que tienen sus marcas de ropa o trabajan para marcas de ropa. Y ellos lo que van a ver en este vestuario son las tendencias que les van a permitir a ellos entender cómo está o qué es lo que está mandando la parada actualmente en el mercado para poder incluir esas tendencias dentro del vestuario que ya sí la gente se pone. Pues, por ejemplo, ¿qué se puede mirar de acá? Digamos que va a haber relevancia, por ejemplo, en el cuello, que la gama de colores va a ser, por ejemplo, amarillo, digamos, un color vivo con un color neutro, ¿sí? Las tendencias, por ejemplo, en el maquillaje, las tendencias, por ejemplo, en los tamaños de las blusas, de las mangas, de las faldas, de todo eso. Entonces, eso es lo que ellos están viendo allá y están capturando conceptualmente hablando, ¿sí? Como los elementos tangibles que van a mandar la parada en términos de moda para poder incluirlo en las colecciones que la gente, de la ropa que la gente sí se pone. ¿Listo? Entonces, eso ocurre en todas las industrias. Y por supuesto, la industria del automóvil pues no es ajena a eso. Entonces mire este carro de BMW. Este carro que ustedes ven acá se llama Gina, ¿sí? Y es un carro concepto que salió en el 2001. ¿Cuáles son las particularidades de este carro? Que BMW crea este carro, ¿sí? Esto es un prototipo, donde ustedes evidentemente ven que la carrocería del automóvil está hecha es con tela, ¿sí? No tiene, digamos, no es una lámina, sino que es una tela que recorre todo el carro, es como un traje hecho a la medida en el carro. Y esto les da unas ciertas posibilidades, como dentro de las líneas de diseño, que sean unas líneas continuas, ¿sí? Que no tengamos que dividir la lámina para poder o partir las líneas del diseño, sino que sea un diseño fluido. Bien, entonces eso plantean, entre otras cosas, pues, que permite el carro, ya les voy a mostrar un video, que es que permite que, por ejemplo, en la parte interior, todo el contenido, digamos, los tableros, el timón, la palanca, los asientos, todo se adapte a las características personalizadas del dueño, del que va manejando. Por ejemplo, el timón se mueve a varias partes, los tableros también cambian el ángulo, por ejemplo, los apoyacabezas salen y adicionalmente también el carro tiene estos elementos que tienen una aerodinámica activa, es decir, que conforme va ganando velocidad, el carro va cambiando su forma, obviamente para ofrecer mejores prestaciones a la hora de ser conducido. Entonces esto impacta sobre todo el tema del ahorro de combustible, de la aerodinámica, bueno, un montón de cosas. Entonces permítame un segundito, ya les voy a mostrar un video. No solamente eran teclas. Por ejemplo, sí, digamos que hoy en día, porque ya conocemos la tecnología, si una empresa saca un teléfono celular que tenga un tema de un touchscreen, ¿sí? Como lo que hace la tecnología de los celulares actualmente, pues eso no sería ninguna innovación, porque básicamente todos los celulares ya lo tienen actualmente. Pero en el momento en que la tecnología anterior al touchscreen era un teclado sí, físico, es decir, está compuesto el celular por teclitas y una pantalla, pues esa era la tecnología anterior y lo que se hizo fue una innovación sobre esa tecnología que había. Entonces estoy hablando de la época, digamos, donde el teléfono celular que mandaba la parada era el BlackBerry, que tenía un montón de teclas. Cuando Apple saca el iPhone con una tecnología donde la pantalla es una multitouch, que permite interactuar con ella de manera multimedia, pues, y todo el rollo, y que permite instalar un montón de aplicaciones que tienen funcionalidades extra. Eso no lo tenía su predecesor, o sea, no lo tenía BlackBerry. Mire lo que sucedió. Todo el mundo empezó a adoptar la nueva tecnología que tenía Apple. ¿Por qué? Porque conforme Apple definió
que ya la interacción con los celulares era a través de una pantalla, ya de ahora en adelante ya todos los celulares ustedes ven que ya ninguno tiene teclado, ¿sí? Entonces mire que esa fue la tecnología que empezó a mandar la parada, es decir, Apple lo propuso como innovación, como su concepto de diseño de producto y de proyecto, y generó el producto, que es el iPhone. Y en el momento en que todo el mundo se dio cuenta que estaba el iPhone, lo que hizo todo el mundo fue, o todas las empresas, fue empezar a seguir lo que estaba haciendo el iPhone. Entonces ya Samsung instauró las pantallas, LG hizo lo mismo, Huawei hizo lo Profe, mismo. pero supongo que ese tipo de, si ellos fueron los innovadores, las empresas tienen que acatar un tipo de normas y para poder optar por esa innovación ya creada, las empresas tienen que, o sea, Claro, claro. retribuir de alguna manera monetaria. Sí, claro, pues dependiendo de lo que sea, porque eso es lo que comúnmente se conoce como patentar un producto. Si usted genera una nueva tecnología y usted la patenta, pues usted decide si usted quiere comercializar la patente o no. Por ejemplo, si yo inventé, digamos, las pantallas touchscreen y las voy a utilizar en mi producto y no quiero que nadie más las utilice, pues cada uno tendrá que buscar la manera de cómo crear un producto o una innovación de ese tipo que no se parezca a la mía o que trabaje de una forma diferente, si es que yo no quiero comercializar la patente. Si yo la quiero comercializar, entonces le doy el permiso a alguien de que si me paga por el uso o por el derecho de usar mi patente, mi tecnología, pues él la puede utilizar. Pero eso ya son aspectos legales, pues, y elementos relacionados con el registro de tecnologías y de marcas y todo lo demás. Eso ya es otro cuento, pues, que es más de carácter administrativo y comercial, ¿listo? Pero también es válido, por supuesto, que es prenderse de una tecnología ya existente. De hecho, si ustedes ven los celulares hoy en día, digamos que Apple no utiliza tecnología 100% Apple. Hasta hace muy poco utilizaba, por ejemplo, en los procesadores de sus computadores, procesadores Intel, ¿sí? Hasta que decidió desarrollar su propia tecnología en otro tipo de procesadores. Lo mismo que con las pantallas que utilizan los iPhone o que han utilizado algunas versiones de iPhone son pantallas que ha desarrollado Samsung, ¿listo? Y la tecnología que utilizan, la de la pantalla, el touchscreen y todo eso, pues surgió precisamente de lo que hizo Apple. Entonces miren que entre las diferentes empresas, pues comparten obviamente pagando los derechos de uso y todo eso de las diferentes tecnologías que hay. Entonces eso es válido, pues, pero como les digo es un aspecto ya más comercial. Entonces bueno, les voy a mostrar un par de conceptos adicionales. Listo. Entonces mire, este es el concepto de diseño de un teléfono táctil que va a producir, o bueno, que tenía como concepto producir Nokia. Nokia tiene, bueno, ustedes saben que tiene una tradición larga fabricando teléfonos celulares, pero después de que iPhone propuso su nueva tecnología y no sé qué, entonces hubo unas marcas que sobresalieron, por ejemplo el caso de Samsung, Huawei, Xiaomi, pues que son como los líderes actualmente en el mercado en términos de tecnología y de innovación. Y uno Nokia pues piensa que se quedó como atrás y no siguió produciendo tecnología ni nada. Entonces, mire por ejemplo un concepto del teléfono de Nokia, que es un concepto que se llama GEM. Entonces, ¿qué propone Nokia con este concepto? Primero, que todo el teléfono sea una pantalla, o sea, que todas las superficies del teléfono sean una pantalla. Y esto va a permitir subvencionar el costo del servicio de telefonía celular. Entonces les explico con un ejemplo. Supongamos que mi operador es Claro. Entonces yo tengo que todos los meses pagarle a Claro por el servicio que ellos me están brindando de conectarme a la red celular para que me puedan enviar mensajes, tener acceso a internet en mi celular, tener tantos minutos, tantos mensajes de texto, ¿sí? A las diferentes personas. Entonces, ¿qué hacen ellos? O sea, ¿cuál es la propuesta de ellos? Que
mi celular se convierta en una valla publicitaria. Que mientras yo estoy hablando, por ejemplo, ¿sí? Cuando yo tengo el celular pegado a mi oreja, la parte de atrás del celular pueda ir pasando publicidad, publicidad que pagan las diferentes marcas, y por yo ofrecer mi celular como si fuera una valla publicitaria, pues esas marcas en teoría me deberían pagar a mí, pero lo que realmente están haciendo es intercambiar la publicidad que yo estoy ofreciendo, el medio publicitario que yo estoy ofreciendo, para ellos brindarme el acceso a los servicios de la telefonía celular. ¿Listo? Entonces es como quien dice, pagar mi celular a través de publicidad. Es como si yo tuviera mi iPhone, lo tengo en la oreja, y entonces mientras yo lo estoy hablando con él, entonces el iPhone por la parte de atrás está proyectando un comercial de Coca-Cola. Y ese comercial de Coca-Cola, lo que pagó la empresa Coca-Cola por eso, como yo estoy prestando el servicio de mostrarlo a la gente, pues eso es lo que va a pagar mi servicio de telefonía celular. Entonces, eso es lo que dice o lo que proponía Nokia en esa época. Además de todas las características de personalización que puede tener el celular, pues porque si es toda una pantalla, pues voy a poder personalizarlo como yo quiera. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar un videito relacionado precisamente a esa parte. Otro concepto es este avión que presenta Airbus. Bueno, Airbus es una empresa que produce aviones, digamos que es una de las líderes en el mercado junto con otra empresa que se llama Boeing, y ellos creen que para el desarrollo de la aviación pues habrán unas tecnologías que van a permitir que los aviones contaminen menos, que gasten menos combustible, sí, que sean más eficientes, todo ese tipo de cosas. Pero también en cuanto a la experiencia de usuario que prometen o que proponen, pues hay diferentes elementos. Entonces ellos proponen un avión, bueno, que es este, donde hay una parte del fuselaje, esta parte de aquí arriba, que es transparente para poder ofrecerle al usuario, digamos, una mejor experiencia de viaje, ¿sí? Que el usuario pueda ir viendo el panorama, o sea, pueda ver más de cerca la experiencia de volar, que no sea a través de una ventanita pequeñita como lo hacemos ahora, sino que se pueda ver como una experiencia totalmente inmersiva. Adicionalmente, pues tiene unas características o planea implementar algunas características como por ejemplo elementos de realidad aumentada y en los asientos, digamos, asientos con tecnologías, por ejemplo, que se regeneren ellos mismos o que se limpien ellos mismos, que uno pueda escuchar o tener acceso, digamos, a elementos multimedia de manera personalizada, bueno, digamos varias tecnologías allí. Les voy a mostrar el videito para que ustedes ya lo vean bien. Listo, está por ejemplo este de los zapatos Nike, que es una tecnología pues que ya, o sea, no es nada nuevo, pero en su momento fue algo muy novedoso y es un concepto que me gusta traer porque no solamente está la novedad en el producto como tal, sino también en lo que se genera alrededor del producto. Por ejemplo, en este caso, me imagino que conocen las zapatillas Nike que en la plantilla uno les puede colocar un sensor. Perdón, les muestro por acá de pronto los que no. Sí, es este sensorcito, este, que ustedes lo pueden meter dentro de la plantilla de algunos zapatos Nike. ¿Sí? Miren que él tiene la partecita ahí, entonces uno coge el sensor, lo compra, lo pone allí y después le pone la plantilla encima al zapato
Y pues básicamente este sensor con una aplicación del celular va registrando los datos, por ejemplo, de las calorías que uno va quemando, de cuántos pasos ha dado, cuántos kilómetros ha recorrido. Digamos, en el GPS le muestra a uno como las distancias y todo lo demás. Entonces, esta tecnología, pues, digamos que no es nueva porque ya ustedes la conocen. Sin embargo, está asociada como innovación a esta otra parte de acá, que es una página web donde se busca incentivar más al público, a la gente, a los dueños de este tipo de productos, a practicar más deporte y por supuesto a consumir muchos más productos de la marca. Entonces la tecnología se llama Nike Kilómetros Recorridos. ¿En qué consiste? En que cuando yo tengo un sensor de estos y lo tengo sincronizado con mi teléfono celular, pues básicamente si yo salgo a hacer ejercicio, porque de hecho no solamente es correr, ya hay sensores de estos como para los que bailan breakdance, para los que montan patineta, los que montan en bicicleta, bueno, etcétera. Y esto va registrando en mi teléfono celular pues los kilómetros, las calorías, bueno, diferentes características que van a irse almacenando en estos dispositivos, ¿sí? En las manillas o en las bandas Nike, en los teléfonos celulares que tienen la aplicación de Nike o en los relojes inteligentes que está ofreciendo también Nike. Entonces ellos proponen que esos kilómetros recorridos sean la moneda de cambio. ¿La moneda de cambio para qué? Para poder generar una subasta en línea. Entonces, ¿qué hacen ellos? Por ejemplo, dicen, vamos a subastar este par de zapatos y la subasta acaba el viernes, ¿sí? Entonces, quien más oferte kilómetros de los que haya recorrido, pues ese se va a ganar el producto como tal. Entonces, por ejemplo, yo arranco ofertando 80 kilómetros, de pronto otro por allá, entonces ofertó 100, de pronto otro 110, de pronto otro por allá 115, ¿sí? Y así, hasta que el último que ofertó, pues ganó la subasta con los kilómetros que tiene y a ese le envían el regalo a la casa. Entonces se los ganó gratis simplemente por correr. Entonces eso incentiva a la gente a que practique deporte para hacer cada vez más kilómetros para poderse ganar este tipo de regalos y obviamente incentiva a consumir los productos Nike porque entre más los use pues obviamente se me van a desgastar más y voy a querer tener más, etcétera. Entonces les voy a mostrar también el videito que es cortico con relación digamos a esa parte. Bueno, otro ejemplo de concepto pues es el Nintendo Wii U. Y después de que salió la consola portátil de PlayStation, Nintendo generó su consola Wii con unas características bastante interesantes y es que la consola se integra a la consola Wii normal, ¿sí? A la consola grandotota. Es decir, no solamente es una consola personalizada, sino que también yo puedo interactuar o conectarme como control a la consola Wii. Adicionalmente, pues tiene unas funciones como, digamos que donde uno puede realizar videollamadas y puede interactuar de manera táctil como si fuera una tablet, porque también tiene algunas aplicaciones como calculadoras, bueno, diferentes elementos. Y puede, digamos, ofrece una sincronización entre el teléfono y la pantalla, perdón, entre el televisor y la pantalla, pues que tiene el dispositivo como tal. Entonces uno puede eh, intercambiar, por ejemplo, esas experiencias a través de este control. O sea, no solamente funciona como consola independiente, sino también como un control del Nintendo Wii. Entonces les voy a mostrar el video concepto que está muy de moda ahorita y es el tema de las pantallas flexibles. Estas pantallas flexibles no son un concepto, digamos, de 2 o 3 años atrás, sino que vienen ya desde el año, yo creo que por ahí el 2008, más o menos, se está hablando de esta tecnología, pero solamente hasta ahora, bastantes años después, es que se le ha dado, sí, casi 12, 13 años después, es que se le ha venido dando como la utilidad de esas pantallas flexibles
por ejemplo, con los celulares que ustedes están viendo que están generando y los televisores y bueno, entre otras cosas. Entonces, estas son las pantallas flexibles o la tecnología que inventó Samsung, ¿sí? Que la desarrolló. Y pues básicamente ellos lo concibieron como una especie de acetato, ¿sí? Como una tablet que permitía interactuar a través de realidad aumentada, bueno, a través de diferentes elementos con el entorno. Entonces, sí, aquí tienen, por ejemplo, un prototipo de la pantalla flexible y cómo funciona. Entonces les voy a mostrar el último videito relacionado con eso. Bueno, les quería mostrar una presentación cortica que después de que uno tiene la idea o que genera el concepto de diseño o que incluso va a desarrollar ese concepto de diseño un poco más, ese concepto de proyecto, de diseño y de producto, pues es bastante útil y es el tema de asociar diferentes ideas para generar innovación, ¿sí? Que es como lo que ha dado origen a varios productos que son bastante interesantes. O sea, cuando uno ve la historia, por ejemplo, del teléfono celular, el teléfono celular nació de dos necesidades que se querían resolver. Una era la necesidad de comunicarse y otra era la necesidad de portabilizar esa comunicación. Entonces cogieron esas dos ideas, las unieron y de ahí salió o se generó el producto del teléfono celular. ¿Sí? Se desarrolló como tecnología. El teléfono celular a lo largo de los años después de que fue inventado, pues obviamente ha evolucionado bastante y precisamente su evolución se la debe a este concepto de asociar diferentes ideas para innovar. Tanto así que la necesidad que tiene ahora el teléfono celular, o que resuelve ahora de comunicar y de portabilizar esa comunicación, ha incluido otras necesidades. Por eso es que ustedes ven que los teléfonos actuales, comúnmente conocidos como teléfonos inteligentes, pues tienen diferentes aplicaciones y diferentes cosas que añaden funcionalidades extra a ese teléfono celular. Entonces yo con el teléfono celular no solamente me comunico y puedo portabilizar esa comunicación, sino que también, por ejemplo, puedo llevar mis datos de salud. Entonces me sirve como, digamos, el historial de salud para que cuando vaya donde el médico, pues él sepa eh, dónde está esa información y poder compartirla. También me sirve como pasarela de pagos, por ejemplo. Entonces ya uno puede pagar con el celular, ya hay sitios donde uno escanea un código QR o donde acercando el celular se debita, digamos, a la cuenta de uno. Podemos hacer, por ejemplo, videollamadas, ¿sí? Podemos navegar en internet, podemos tomar fotos, podemos grabar video. Entonces mire que todo este montón de ideas se han venido adicionando a lo que es un celular y por eso vamos viendo que los celulares son de esos elementos que van innovando eh, casi todos los días y que nos van presentando nuevas tecnologías precisamente a partir de la asociación de ideas. Este objeto o este producto que les voy a mostrar aquí está asociando las funcionalidades y el concepto de funcionamiento de cada una de las cosas que ustedes ven acá. Entonces, por ejemplo, incluye lo que hace una licuadora, incluye lo que hace una hielera, ¿sí? Una neverita portátil, incluye la función que cumplen los platos, la función que tiene un cuchillo, la función que tiene un power bank, una batería externa y un parlantico Bluetooth. Entonces, la reunión de todas estas ideas o de todos estos productos generó este producto que se llama Coolest Cooler. Este producto nació, ¿sí? Sus orígenes están en una comunidad de crowdfunding. Para los que no saben qué es crowdfunding, es cuando hay páginas web donde, digamos, a mí se me ocurre una idea, yo desarrollo un prototipo, desarrollo esa idea y la presento para recaudar fondos para poder continuar con la idea. Por ejemplo, si yo tengo un producto, una idea de producto que es muy buena, yo desarrollo el producto o la parte del producto que me permite explicar en qué consiste y si necesito plata, por ejemplo, para entrar a la fase de producción o de desarrollarlo más a fondo, entonces lo que hago es meterlo en una comunidad de crowdfunding
y allí me van ayudando con una promesa de compra. Por ejemplo, si yo tengo un producto que voy a desarrollar, lo subo ahí a la plataforma y digo que necesito $50,000 en los próximos 2 meses, o sea, recaudarlo en los próximos 2 meses. Las personas que ven el producto o ven ese video en internet pueden donarme plata o pueden intercambiar su inversión mientras está el producto. Por ejemplo, yo les puedo decir a ellos, cuando yo ya esté produciendo el producto, le mando uno a usted. Ese tipo de cosas, para los que no lo conocían, lo pueden utilizar, lo pueden ver, por ejemplo, en una página que se llama Kickstarter, kickstarter.com. Entonces, esta es una de las páginas de las muchas que hay en términos de crowdfunding y ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí diferentes tipos de proyectos en las categorías que ellos tienen: arte, cómics, diseño y tecnología. Bueno, tienen varios. A mí particularmente me gusta mucho esta de diseño y tecnología. Hay incluso desarrollo de juegos y otro montón de cosas. Entonces, mire, por ejemplo, aquí yo veo sí, un dispositivo que es como una especie de consolita o un case para Nintendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si le doy clic aquí, veo el video, veo de qué se trata el producto. This is G-Case. Bueno, evidentemente no lo voy a mostrar aquí pues completo porque si no, no puedo subir el video, pero les recomiendo ahí que ustedes de pronto busquen proyectos y cosas e ideas interesantes. Entonces, mire, ahí es bueno, ahí verán, ahí les explican las funciones y todo lo demás. Y por ejemplo, particularmente en este producto, mire que ellos han recogido $543,776 y lo que ellos necesitaban era $19,947. ¿Listo? 2.995 personas son las que han contribuido con el proyecto así y todavía le quedan 3 días más para recolectar. Entonces, ¿qué pasa? Que lo hacen de pronto con una promesa de preventa. Es decir, yo presento mi prototipo, las funcionalidades, el concepto que tengo de proyecto y si necesito desarrollarlo o si necesito plata, por ejemplo, para hacer publicidad, para hacer mercadeo o para comprar maquinaria para poder desarrollar mi producto o para poder reunir un equipo de trabajo de ingeniería, de diseño, para terminar de desarrollar la idea, etcétera, pues pido una contribución a un periodo determinado de tiempo y la gente simplemente invierte en el proyecto y decide si de pronto la moneda de cambio o lo que va a obtener a cambio es el producto cuando esté creado o simplemente va a invertir en acciones o va a ser dueño de una parte de mi empresa o sí, como digamos una negociación que me permita a mí, si yo creo en el proyecto, pues me permita ganar a mí también que yo estoy aportando. Entonces, ese es el tema del crowdfunding. Entonces, la invitación es a que revisen este tipo de páginas, porque a veces si ustedes tienen una idea muy buena, la pueden subir allí o pueden basarse allí y pueden obtener capital para desarrollar precisamente esa idea. Han habido empresas colombianas que han participado particularmente en esta página. Bueno, no recuerdo cuál es el nombre del producto, pero es como una chaqueta. Esta, MOA se llama. Esta chaquetica que ustedes ven acá. Entonces, estos pelados, estos son los dueños a los que se les ocurrió la idea, subieron el video ahí a Kickstarter precisamente. Y en Kickstarter, pues, pudieron recaudar un montón de plata para continuar con su proyecto. Y actualmente ya eso les ha podido generar su empresa, pero adicional a generar su empresa, pues les ha permitido desarrollar otros productos relacionados al mismo tema de las bicicletas.
Entonces, bueno, tiene un montón de funcionalidades chéveres la chaqueta, pues es un producto pues bastante innovador, que tiene un valor agregado pues para la gente que está en este mundo de las bicicletas y todo lo demás. Por aquí pueden ver el videito, ¿sí? En YouTube, este fue el videito que ellos subieron a Kickstarter. Pues se los quedo viendo o lo buscan ustedes por internet para que se den cuenta, pero bueno, esa es la idea pues como es. Entonces les comentaba, este producto que ustedes ven acá nació como una idea precisamente de Kickstarter. Y el grupo o el equipo de ingeniería pues tuvo la innovación o generó pues a partir de la asociación de ideas para innovar, pues generó este producto. Entonces les voy a mostrar el videito de este, ¿sí? Para que ustedes pillen. Con esto les quiero decir que si uno, por ejemplo, utiliza la asociación de ideas, ¿sí? Puede generar innovación en el producto. Por ejemplo, si usted va a un centro comercial o a una tienda donde venden este tipo de productos, digamos en home center, si usted ve una hielera, una iglú normal de las que está acostumbrado a ver y al lado ve este producto, pues probablemente usted se decida por comprar este. ¿Por qué? Porque tiene más funcionalidades, es mucho más innovador, es mucho más, o sea, reúne más conceptos, más funciones y, mejor dicho, con esto usted se desencarta de tener que llevar todos esos elementos por aparte, porque ya lo tiene todo en uno. ¿Listo? Entonces, esos son el tipo de elementos que funcionan. Entonces, ¿de dónde nace la idea? Pues la propuesta se genera a partir del concepto de proyecto. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que van a hacer, muchachos? Para la próxima semana, con lo que ustedes ya conocen de la problemática y de los atributos de diseño que han levantado, lo que van a desarrollar es el concepto de proyecto. El concepto de proyecto, ahorita les voy a mostrar un ejemplo, pero debería estar construido o estructurado con estos 10 elementos, es decir, ese párrafo que ustedes construyan, que esté describiendo el producto, debería estar construido o constituido por estos 10 elementos que hay acá. El concepto de proyecto debería definir el producto, o sea, ¿qué es el producto? Debería dar una propuesta de materiales, o sea, de qué materiales va a estar construido, de plástico, de metal, bueno, de madera, de cerámica. Debería tener una propuesta formal, ¿sí? Si es modular, si es redondo, si es cuadrado, si es un cubo, ¿sí? Si es grande, si es pequeño. Debería tener una propuesta de acabado, si el acabado es liso, es rugoso, va a ser colorido, eh, eh, bueno, todo ese tipo de cosas. Establecer funciones, entonces, ¿cuáles son las funciones que va a tener el producto? ¿No? Entonces va a servir para licuar, va a servir para destapar botellas, va a servir para refrigerar el contenido, va a portar platos, va a tener unas llanticas que permiten cargar o portabilizar o transportar mejor la hielera. ¿Cuál es la tecnología de funcionamiento que tiene? Entonces va a funcionar con baterías o se va a conectar a la corriente o tiene un panel solar o tiene un filtro de carbón activado o tiene no sé qué, listo. ¿Cómo se utiliza? ¿Sí? Entonces va a ser táctil o va a ser mecánico o va a ser digital. La persona lo va a poder desplegar o lo va a poder manipular de tal forma, no sé qué. ¿Quién lo utiliza? Entonces, ¿para qué tipo de usuario está hecho? ¿En qué contexto se debe utilizar? Es decir, dónde y cuál es el valor agregado que está proponiendo el producto. Obviamente este valor agregado pues debe ser el factor diferencial o el factor que diferencia su producto del de la competencia. Les voy a poner un ejemplo de ese producto, pues de un concepto, perdón. En la carpeta de la semana 5 de clase del tema 5, ¿sí? Me refiero a cuando ustedes se van a la carpeta de diseño conceptual y vienen acá los temas de clase y vienen acá ahí van a encontrar dos carpetas, una que se llama videos y otra que se llama recursos y las dos presentaciones que vimos hoy.
En esta de recursos está el ejemplo de concepto que les voy a mostrar ahorita para que lo tengan como referencia. Bien, entonces pille. Este es el ejemplo de concepto. Mire que este tiene los 10 elementos que estamos mirando acá. Perdón un momentico, yo abro nuevamente la presentación esta para que ustedes pillen los 10 conceptos reflejados ahí. Mire, dice, se trata de una estufa. Define el producto. Sí, mire, que se trata de una estufa fabricada con material vitrocerámico. Sí, define la propuesta de materiales. De alta resistencia al impacto y los rayones, esa es la característica, digamos, de factor diferencial relacionada al material, ¿no? Que incorpora tecnología de calor por inducción electromagnética. Entonces, mire, tecnología de funcionamiento. Interfaz táctil y conectividad domótica, propuesta de uso. ¿Sí? Mire, interfaz táctil y conectividad domótica. De forma plana, propuesta formal, con características modulables, eso también es propuesta formal, para personas que disfrutan de la actividad de cocinar en casa. ¿Quién lo utiliza? Con el beneficio de poder mantener los alimentos calientes durante la cena, donde, ¿sí? En la casa se supone, y ese es el valor agregado también, ya que su tamaño y eficiencia de funcionamiento la hace muy flexible para llevarla a donde sea. Ese es el factor diferencial. Habla también de propuesta de acabados, mire, fabricada en material vitrocerámico de alta resistencia al impacto y los rayones, ¿sí? Está estableciendo acabados. Establezco las funciones. ¿Para qué sirve? Para cocinar y mantener los alimentos calientes durante la cena. Propuesta de uso, interfaz táctil y conectividad domótica, tecnología de funcionamiento, electromagnetismo, interfaz táctil, conectividad, propuesta de uso para mantener los alimentos calientes durante la cena, obviamente donde se pueda cocinar, y el factor diferencial que sea eficiente y flexible para llevar donde sea. Entonces, mire, este parrafito está construido con esta estructura y está definiendo todos estos 10 elementos. Mire que no tiene que ser un párrafo largo, puede ser un concepto de proyecto que tenga esta estructura de esta manera, pero que defina todos esos elementos, y es el punto de partida para empezar a pensar en el concepto de diseño, que son los ejercicios de bocetación, que son lo que vamos a hacer para la segunda entrega. ¿Sí? La segunda entrega es que cada uno de ustedes, integrantes de los grupos, pueda generar ideas de solución a la problemática planteada partiendo de este concepto de proyecto. Se supone que la construcción de este concepto de proyecto va a generarse a partir de lo que ustedes tienen previamente investigado y de los atributos que generaron de esa investigación, atributos y necesidades que generaron de esa investigación. Entonces, piénsenlo como la idea general que establece los atributos tangibles e intangibles y el valor agregado del producto. Mire, definiendo todo esto. Entonces, esta presentación de acá está en el tema 5 de clase, y les pido que se basen en él para crear el concepto de proyecto, que vamos a empezar a revisar la semana que viene. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Listo. Recuerden, ojo, los que faltan por terminar de llenar el tema de la autoevaluación y la evaluación por pares, termínenlo hasta las 10 de la mañana, doy plazo, faltan 17 minutos. Cuando me hablas de si es individual o colectivo, ¿te referís a qué, Juan Carlos? El concepto de proyecto. El concepto de proyecto es colectivo. Entonces, la idea es que se reúnan y entre todos se pongan de acuerdo para poder establecer la idea, que es el punto de partida. De ese concepto de proyecto, después el ejercicio que vamos a hacer para la segunda entrega
Es un ejercicio individual donde cada uno de los integrantes del grupo va a tener que pensar, basándose en ese concepto de proyecto, en una alternativa de solución. ¿Listo? Entonces el trabajo inicia de manera colectiva estableciendo el concepto de proyecto y finalmente el concepto de diseño y el concepto de producto ya es de forma individual, que es la bocetación o las ideas que ustedes generan de manera individual y cómo las llevan a cabo a través de un modelo, una maqueta o un modelo digital 3D o de bocetos, pues bien explicados de cómo funciona, cuál es la forma, cuáles son sus acabados, etcétera, etcétera. Eso lo explicaré bien la próxima semana que veamos estrategias creativas. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces no se olviden del tema de la autoevaluación porque quien no la desarrolle se queda sin nota en esa parte, o sea, se queda con 0,0 en esa parte. Entonces, cualquier inquietud que tengan sobre este tema, con mucho gusto al correo electrónico. Sería cuestión de que nos pusiéramos de acuerdo si es que requieren una asesoría extra o lo que sea. Y bueno, revisen el material de clase que les dejo ahí y por supuesto este video que lo voy a subir ahorita conforme compile. Rubén me pregunta que si el diseño es para la próxima semana. Ojo, el concepto de proyecto es para la próxima semana. Esa redacción que ustedes, que les acabé de mostrar, eso de se trata de tal cosa, tal, que funciona no sé cómo, que está hecho con tales materiales, que no sé qué. Eso sí es para la próxima semana. El diseño como tal, o sea, las propuestas de diseño, vayan pensándolas, pero todavía, digamos, tenemos un tiempito más para irlas desarrollando. ¿Listo? La próxima semana les explicaré bien cómo desarrollarlas y cómo las tienen que presentar con la rúbrica pues en mano ya para que lo entiendan mejor. Listo, muchachos, no me queda nada más por decirles en el día de hoy. Bueno, por acá me pregunta que si los materiales deben ser una en específico la que se puedan utilizar. No, no necesariamente tienen que definir un material específico, es decir, pueden hablar, digamos, puede ser de material plástico, pero no llegar de pronto tan definido como decir está hecho de polipropileno, de policarbonato, no, o sea, pueden hablar de generalidades, de plásticos, de metales, de cerámicas, de fibra de carbono, bueno, ya ustedes definirán obviamente qué será lo mejor para cada proyecto y la idea es que eso sea como una especie de propuesta, más no a rajatabla quiere decir que sea lo que tengan que hacer. Recuerden que el concepto debe ser tan general para que les permita a cada uno de los integrantes del grupo pensar en diferentes propuestas que se basan en la misma idea, más no necesariamente tienen que ser iguales las propuestas, ¿no? De hecho, lo mejor sería que fueran diferentes entre sí, diferentes desde el punto de vista formal, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de cómo se usa, qué tipo de usuario la está utilizando y cómo la utiliza, ¿sí? El contexto de uso también, entonces todo eso. Que si de pronto tiene espacio para Derek, para una asesoría. Bueno, me quedo entonces con Derek y su grupo y los demás nos pillamos dentro de 8 días si Dios quiere.